respecto a lo escénico, empecé en el teatro, ¿no? Y en el teatro marginal, en el teatro, digamos, este, sí, el teatro marginal, ¿no? Como pudiéramos nombrarlo en el tipo en el que estuvo concebido. Es decir, había organizaciones, una organización que se llamaba Cleta, que pugnaban por el teatro popular en relación a ¿para qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve el arte? Entonces yo me metí al CCH también en mi búsqueda personal, como por fortuna caí en un buen lugar para recibir todas las respuestas que yo necesitaba en ese tiempo. Y se formó esta organización, estaba creando grupos, le entré a un grupo de teatro, quedé fascinado de lo que se trataba y me involucré digamos, en el teatro combativo, en el teatro popular, en el teatro de lucha, etcétera. Y lo que finalmente me llevó a convertir este principio en una profesión desde muy joven, por fortuna. Es decir, dejé todo absolutamente en un grupo que se organizó en este lugar. Decidió el director que nos íbamos a ir a Mérida a vivir para realizar la guerrilla artístico-cultural con nuestro grupo de teatro, y entonces fue que dejé todo y nos fuimos a vivir a Mérida. Allá te estoy hablando de los años 70, 75, por ahí así. Y entonces de ahí sufrí un proceso, siguió el proceso teatral. Paralelamente yo empezaba a pintar y de manera intuitiva y de manera atendiendo el llamado que llega de algún lado. Pero estaba dedicado propiamente ya al teatro, pudiéramos decir profesional. Andaba yo en los 17, 18 años. En el teatro, de repente, habría que entrenarse, aprender, disciplinarse, y entre una de esas disciplinas, por fortuna, un día apareció la danza contemporánea como algo formativo alrededor de lo escénico teatral. Entonces conocí de qué se trataba, empecé a tomar clases, empecé a ver que esto iba más allá digamos, del arte utilitario o del arte con algún sentido cualquiera que sea y propiamente también recibí el llamado y vi de qué se trataba, seguí entrenando desde aquellos tiempos y me fui involucrando poco a poco hasta llegar a lo que es el campo de la danza para inmiscuirme completamente, ¿no? En el tiempo en el que te digo que estábamos en la lucha popular por las reivindicaciones, pues se empezó a generar una contradicción respecto a las formas, respecto a los contenidos, y entonces de alguna manera el teatro que no era panfletario no tenía sentido porque estaba en contra de... Y el arte el arte, por mencionarlo de alguna manera, era contradictorio a este. Entonces, de ahí que surgió esta noción de que el arte es muy amplio respecto a lo que abarca, ¿no? Entonces, me di cuenta de que el arte tiene sus propias reivindicaciones, tiene su propia tarea, que sin quedar al margen de las luchas sociales, ni de las luchas reivindicativas, ni de los asuntos que tienen que ver con lo humano social. Entonces, tiene su propio potencial, y que hay paralelismos. Sin embargo, hay una búsqueda específica y una obligación que tendría el artista de adentrarse en el hecho y conocer su disciplina a fondo e involucrarse de manera comprometida a esta búsqueda y encontrar un camino específico, ¿no? Entonces, de ahí me di cuenta que pues había llegado a este mundo como para tomar este camino, y no tuve ninguna duda desde siempre, y lo único que hice fue ser consecuente con eso. Y en realidad no tengo idea de cómo es que llegué hasta donde hemos llegado, ¿no? Iban empezando los 80s, estaba ya en grupos teatrales independientes o eventualmente
en algún grupo profesional, ya pero como actor. En la medida de que empecé a tomar clases de danza, en realidad mi primera vez que dancé o bailé fue en una obra de teatro, me acuerdo perfectamente, que se llamaba Los Horacios y los Curiacios de Bertolt Brecht, ¿no? Dirigida por un director que venía bueno, había estado en Colombia con un grupo muy importante de allá, con el TEC, ¿no? El Teatro Experimental de Cali, que era en aquel tiempo era vanguardia en relación a los grupos, al arte. Entonces montó con nosotros, con unos mexicanos aquí, una obra, y ahí, como ya estábamos tomando clases de danza con una maestra también, ella ecuatoriana, por cierto, me encantó, e hice un pinino ahí, todavía como actor, me encantó. Entonces, de ahí empecé a buscar. Esta persona tenía también un conocido, que después se volvió un coreógrafo importante, Arturo Garrido, que murió hace poco, por cierto, y él estaba formando un grupo en el cual, digamos, también nos estaba dando clases, y eventualmente me invitó a participar en el grupo que en aquel tiempo se llamó Barro Rojo, ¿no? Entonces, en Barro Rojo fue donde en realidad hice mi primera coreografía. Me acuerdo perfectamente, se llamaba Desapariciones, ¿no? Entonces fue la primera obra que hice de danza propiamente, aunque no tenía todavía bastantes herramientas. Ya había tomado clases de coreografía con Javier Francis también, que es con quien en realidad me formé como bailarín profesional de danza contemporánea, ¿no? Javier Francis también fue muy connotado en los 60s, bueno, cuando ballet independiente, cuando se empezaron a conformar aquellas compañías importantes, Ballet Independiente, Ballet Nacional, Teatro del Espacio. Entonces, y en una época anterior es que vino Javier Francis, que venía de José Limón, y con su técnica. Él hizo su propia técnica, y aparte de dar clases de técnica de danza contemporánea, daba coreografía. Entonces fue que tomé la primera estructura coreográfica, es decir, la primera estructura para permitirme empezar a componer, ¿no? Entonces, gracias a eso pude tener herramientas suficientes como para, sin ningún tipo de experiencia, conformar una primera coreografía en este grupo que te digo, ¿no? Más allá de poder definirla como una forma de expresión, en realidad es algo mucho más complicado. Considero que es una forma de vida, es un paradigma en la vida de cualquiera que lo ejerza. Y es una forma de mirar al mundo, interpretarlo y conocerse a sí mismo. Y al mismo tiempo que es una forma de ganarse la vida de manera, pues, afortunada, y que esto implica que uno, digamos, me siento por ello afortunado, y en esa fortuna está implícito el valor que le doy ahora a la danza, ¿no? Y al arte en general. Una de las propiedades, digamos, a diferencia de lo que es el teatro dramático, digamos, si queremos ponerles títulos, es que el espacio que se conforma en la danza contemporánea lleva más a la visión, en donde, es decir, en la danza contemporánea descubrí que lo que se está conformando a la hora de ser y estar es una especie de realidad virtual que no necesitaba de lo literal, o de cuestiones que tienen que ver con la crudeza de las cosas, o del estado de las cosas, ¿no? La danza, descubrí que lo escénico en la danza contemporánea hay un valor intrínseco muy importante, y que es un valor que yo considero que es el que hay que observar en ello, ¿no? Entonces, ya me perdí, perdón. Nada, el puto. Perdón, sí. Entonces, vimos que había un paralelismo en esa búsqueda de lo qué es lo sustancial en el arte escénico, ¿no? ¿De qué se trata realmente? Entonces, bueno, en aquel tiempo, por supuesto que venía toda la influencia de las vanguardias del teatro europeo, de las tendencias del expresionismo, y había los maestros principales, que eran desde Grotowski y Eugenio Barba, que eran los principales núcleos de conocimiento respecto a
la trascendencia que tiene el teatro y búsquedas es distintas sobre todo al teatro occidental, ¿no? En ese sentido, también alimentado de todo el rollo de las vanguardias y todos los sismos que existieron, y toda la modernidad que implicó cómo todas las artes fueron afectadas, ¿no? Entonces, eso sucedió también en Japón. Entonces, a partir de que en Japón hubieron también movimientos alrededor de la danza, surgió el buto, que tenía una búsqueda específica, que estaría empatada con las vanguardias, ¿no? Principalmente el expresionismo, la danza expresionista que había en Europa, ¿no? Entonces, estoy hablando de 40 años, ya después de lo de Barro Rojo, ya cumplí mi propio proceso, en que empezamos a formar grupos, empezamos en esta búsqueda en donde nuestra fuente principal era lo que te digo, Grotowski, Barba, las vanguardias, la filosofía, los pensadores principales, sobre todo la modernidad. Y en esta búsqueda, de repente encontramos que había, vino un grupo de Japón, de buto, y quedamos maravillados la primera vez que lo vimos, ¿no? Y nos preguntamos qué diablos era eso, y que había una especie de cercanía respecto a la búsqueda de qué hay detrás de lo artificial de la danza contemporánea, qué estaba pasando con la modernidad respecto a los lenguajes, etcétera, todo lo que se vino alrededor de ella. Y entonces el buto se convirtió en una aparte de estas vanguardias que te digo, el buto fue como del buto y las artes alternativas, etcétera, que fue lo que empezó a alimentar cuál es el camino que tomaremos para lo que estábamos haciendo, teatro, danza, en realidad lo escénico, ¿no? Cómo iba a estar cuál era nuestra búsqueda real, más allá de las primeras, de las intenciones, o más allá de lo accesible, más allá de lo que existía y de lo que tenemos que romper y de lo que tenemos que resguardar. Entonces, el buto vino a traer una especie de aire fresco a esas búsquedas. Empezamos a indagar alrededor. De hecho, tomamos las primeras clases de buto junto con alguna compañera que ahora ya es, digamos, la sacerdotisa de la danza buto, Eugenia García, que ella sí se clavó. Bueno, cada una siguió en su búsqueda personal, y ella se dio la tarea de buscar, de traer a los mejores maestros de Japón, y logró traer a los mejores maestros de buto de Japón, a los más representativos. Y entonces empezó un itinerario de clases todo el año, en distintos meses, en donde empezar a brevar de la fuente directa, ¿no? Entonces, de hecho, no lo consideramos buto, porque a pesar de que una propiedad del buto es de que todo el mundo tiene su propio buto, es decir, todo el mundo puede tener su propio buto. Eso simplificando el asunto, pero no es real, no siendo real, no es real en cierto sentido, pero las culturas, sin dejar de ser lo humano siempre, las culturas también definen muchas de las cosas. Entonces había, de repente, se cayó en el peligro de empezar a copiar cosas, empezar a artificializar y a volver banal esta búsqueda, y encontrar en la superficie hallazgos que al final de cuentas se vuelven artificiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tratado de tener cuidado de seguir manteniendo identidad y en la búsqueda, sí, y estar abiertos a todas las más experiencias, pero el buto es una herramienta muy buena en cuanto a lo filosófico, a la obra misma del buto. Y entonces, digamos que seguimos más bien neobuto en mi caso, ¿no? Hay grupos que sí se consideran buto específicamente y lo buscan. En nuestro caso, tenemos el buto como una herramienta solamente, y una herramienta muy valiosa, pero que tampoco puede volverse un dogma, ¿no?
como te dije al principio, he pintado y dibujado desde niño de manera intuitiva. Por fortuna he estado con, digamos, no hice la carrera, pero he estado con los mejores maestros de pintura, ¿no? Y, he tomado muchísimos cursos y sobre todo he practicado bastante al grado de que me considero artista visual indiscutiblemente, ¿no? Digamos, lo que tengo para sostenerlo es mi obra, ¿no? Mi obra que he producido a través del tiempo, con un sentido, con otro sentido, paralelo a las artes escénicas, y sin embargo ha mantenido su autonomía el arte visual. Entonces, desde hace 20 años, tengo un poco más, ya he tratado de conformar un lenguaje, he tratado de conformar, pasar por todas las técnicas posibles, practicarlas, tener proyectos específicos para llevarlos a cabo y cumplir ciertos objetivos, tanto de producción como de aprendizaje. Y entonces, sin dejar de ser tanto en la danza ni en la pintura, ni en las artes visuales, pues, si no por desgracia o por fortuna, marginal el asunto, ¿no? Sin proponérmelo, sin pugnar por el arte marginal, sino por los hechos siendo así, a pesar de haber estado implicado en los dos campos, de repente por alguna razón siempre ha habido un poco de marginalidad respecto a las formas, es decir, no he aplicado a becas, no he aplicado bueno, sí hemos estado en los sectores y en los ¿cómo se llama? En los circuitos de danza, ¿no? Algunas veces, o en algunos grupos, o en nuestro propio grupo que tenemos desde hace también unos 10, 15 años, que ya con mi esposa, mi pareja, conformamos un proyecto donde hemos invitado a mucha gente ha entrado y salido, y hemos hecho diferentes obras, pero como te digo, o como por defecto o como por sanidad, ha sido en el plano marginal, y eso hasta un poco lo lamento, porque también nos hemos perdido de muchas cosas alrededor de esta automarginalidad, o una marginalidad que nuestras propias características nos la ha propiciado, ¿no? Sin embargo, he tenido la fortuna de seguir ejerciendo las dos actividades paralelas, y cada uno con su respectivo respectiva actitud y proyecto, y eventualmente, que es casi siempre, hay algún aspecto visual para experimentarlo en lo escénico, y viceversa, ¿no? Un poco lo escénico para experimentarlo en lo visual. Una de las características de esta obra que vamos a presentar es justamente que estaba conformando un proyecto visual alrededor de los formatos y los materiales. Esto implicaba que tenía que concebir algo que pudiera funcionar visualmente, pero al mismo tiempo ser útil en una propuesta coreográfica, dancística coreográfica, ¿no? Entonces, digamos, estaba el proyecto, que un poco fue circunscrito por el asunto de la pandemia, ¿no? Y el plan que teníamos, digamos, se disgregó por esa causa, y total de que fue espaciándose hasta el grado de que se alargó el proceso, y sin embargo seguimos trabajando paralelamente tanto en lo coreográfico como en el trabajo plástico visual, ¿no? Entonces, una de las propiedades de esta obra, que es un fragmento porque estaba concebida para un espacio específico con ciertos elementos específicos, y en este caso, como va a ser en un programa en donde van a haber muchos grupos, hay un límite de tiempo, entonces nos propusieron participar, y nosotros decidimos aceptar, haciendo una edición especial, un montaje especial con estas características, ¿no? que versa un poco entre incursionar en lo
en lo plástico visual y lo escénico coreográfico, ¿no? Entonces llevamos digamos, de eso, ese sería como, y lo más importante es de que, bueno, está inscrito en el contexto del Día Internacional de la Danza, que, que se volvió un evento muy importante desde hace varios años. No recuerdo el dato específico de cómo se creó y para qué no, pero ya tiene bastante tiempo y es muy bueno porque en principio visualiza la danza como un elemento más allá, aunque conlleva todas las tendencias dancísticas, va más allá del criterio del espectáculo y va más alrededor del criterio de lo artístico, ¿no? Que hay una gran diferencia en relación a qué es lo artístico y qué es el arte y qué es el espectáculo, ¿no? En un asunto que habría que revisar en cierto momento, ¿no? Y entonces me parece que es muy importante que esta celebración, porque se ha vuelto muy popular, mucha gente se acerca, inclusive hay gente que ve por primera vez danza alrededor de que de repente, pues es que no hay dónde ver danza, hay muy poco público dancístico, hay muchas propuestas y que sirve como una especie de, de propagandista para que la gente se acerque a la danza en particular y al arte y a la cultura en general, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de iniciativas son muy buenas para que la gente sepa que no hay nada más lo que le presenta y hay mucho más allá de lo que se le ofrece a la gente, ¿no? Para abarcar los temas que he estado manejando, es muy importante para mí este libro que se llama Hölderlin y la sabiduría poética de Jorge Juanes, en donde trata, digamos, en el momento en que conocí a este autor bueno, y lo he tenido casi como mi mentor, y me abrió el panorama respecto a lo que son las artes visuales y el arte en general, porque lo trata, es historiador, filósofo y filósofo del arte en particular. Entonces, en este libro habla principalmente, muchos aspectos, enmarca lo visual alrededor de todas las corrientes filosóficas y en particular a partir del romanticismo, cómo surgió la modernidad y las diferentes modernidades que existen y cómo irrumpieron en lo que posteriormente fue las vanguardias, la modernidad y el arte moderno y posteriormente el arte contemporáneo, ¿no? Y lo maneja a partir de un criterio que empezaron a manejar los filósofos románticos y en donde el concepto más importante y el que me dio luz para comprender muchas cosas es la modernidad poético-pensante, como la determina, ¿no? Que abarca la forma de ver las cosas, contrapuesto a la modernidad positivista o a la modernidad tecnocrática, ¿no? Entonces, y este libro habla sobre el trasfondo de todo ello y aprovecho para hablar de este autor que trae un asunto muy interesante y que pude comprender de qué se trata las artes visuales, porque maneja y sobre todo el arte contemporáneo, muy vilipendiado por todas partes, pero que de repente, gracias a esos artistas que se atrevieron a hacer cosas, es que abrieron nichos para los que seguimos atrás y los que vamos a dejar, los que seguimos, los que los seguimos y los que vamos dejando también atrás, y que si no hubieran abierto muchísimas puertas, muchísimas posibilidades, y entonces justifica el arte contemporáneo. Tiene un proyecto que se llama Territorios del Arte Contemporáneo, muy recomendable, y pues que vean cómo maneja todo ello, ¿no? Y otro de los libros, no es este libro en particular, pero sí me gustaría mencionar al autor, que es Gustavo Emilio Rosales, que maneja el aspecto de la danza contemporánea y lo sustancial de ella a profundidad,
también enmarcado en una teoría filosófica muy, muy profunda, pero que deduce qué es la danza, qué es el bailarín, conceptos como estado de danza, como la danza no es poner un plástico y hacer como que es el mar, es decir, define muy bien no se puede saber a ciencia cierta, pero nos puede dar una idea de qué es valioso y qué no es, o cuál es, y para los profesionales, cuál es una búsqueda y cuál no es una búsqueda, o qué es la danza y qué no es la danza, ¿no? Bueno, voy a mencionar otros 3 libros, según algunas épocas por las que he pasado. En épocas lejanas, La consagración de la primavera fue un libro que en ese tiempo en el que yo estaba fue fundamental y que terminé llorando cuando lo estaba terminando, hasta me están dando ganas de llorar, terminé llorando en el último párrafo, ¿no? La consagración de la primavera de Alejo Carpentier. Otro, pues, memorable es La triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, de García Márquez, por supuesto. Y de las últimas que recuerdo que me impresionaron es una novela de Julia Navarro que se llama La Biblia de Barro. Esas serían 3 novelas de las que recuerdo que me impresionaron o que fueron importantes.